Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video con unas cuantas noticias que han surgido en la mañana de hoy lunes 18 de agosto de 2025 y las vamos a comentar, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, verdad, un montonazo, todo 100% oficial. Y comenzamos en este caso con la primera, que es información de Yamcha, como casi todas, que dice lo siguiente: el alero agente libre Jalen McDaniels ha llegado a un acuerdo con los New Orleans Pelicans, según informaron fuentes a ESPN. McDaniels ha promediado 6,7 puntos, 3,3 rebotes en 6 temporadas NBA. Primero que nada, a no confundir con Jaden McDaniels, el jugador del equipo de Minnesota Timberwolves, que es bastante mejor. Es el hermano, no es una persona externa que se llama parecido, no. Es el hermano realmente. Y la verdad es que, bueno, los padres se ve que tenían nombres muy en mente, muy claros, ¿no? Y a uno le pusieron Jalen y a otro Jaden. Muy similar, la verdad, muy curioso también. Pero bueno, Jalen McDaniels es un jugador que ha tenido su participación en la NBA durante algunas temporadas. No se le ha dado tan bien como a su hermano, la verdad, es la realidad. Pintaba para ser un jugador parecido a su hermano, la verdad. Pintaba para ser muy similar, pero no ha sido tan bueno, obviamente. No ha explotado tanto como su hermano, sobre todo por el tema del triple, ¿no? No ha sabido desarrollar su tiro como sí lo ha hecho Jaden McDaniels, el jugador de Minnesota, y que realmente eso también le ha dado como para, bueno, poder estar en un equipo y con un contrato bastante alto. Jalen en este caso, bueno, nunca ha desarrollado el tiro del todo y siempre ha tenido problemas, ¿no? Y ha sido muy poco regular en ese aspecto. Está llegando ahora en el equipo de New Orleans Pelicans con un contrato seguramente no garantizado. Yo creo que va a ser un contrato como de training camp o algo así, como para ver si se lo quedan finalmente. Pero mal jugador no es, la verdad. En su momento en Charlotte pintaba bastante bien, llegó a la NBA cuando tenía 22 años. El primer año no jugó demasiado, el segundo y el tercero sí, el cuarto incluso jugó bastante. En un momento lo traspasan allí a Filadelfia, recuerdan ustedes, hace un par de temporadas nada más. Y la verdad que pintaba como para ser un jugador bastante correcto. Pero bueno, nunca pudo igualmente desde que salió de Charlotte demostrar de lo que él podría llegar quizás a ser capaz. Pero como les decía, siempre ese tiro de 3 puntos, con muchos idas y vueltas, la verdad le termina costando un poquito un lugar más propicio en la NBA y más destacado, evidentemente, y un contrato mejor. Esta va a ser una de sus últimas oportunidades casi, porque el año pasado casi que ni jugó, ¿no? Estuvo en Washington un poquito, jugó apenas 4 partidos nada más. Entonces sí, va a ser una oportunidad de oro para él. Si él quiere quedarse en la NBA realmente, va a tener que demostrarle a Pelicans de lo que él puede llegar a ser capaz. De lo contrario, creo yo que, bueno, su estadía en la NBA se iría terminando. Así que, bueno, una nueva oportunidad para Jalen McDaniels, que será nuevo jugador en este caso de los New Orleans Pelicans. Tiene 27 años él, todavía tiene para demostrar, reitero, pero bueno, se le van acabando las oportunidades, evidentemente. Por otra parte, justamente hablando de Minnesota, Minnesota finalmente ha cortado a Jesse Edwards, un jugador doble vía que tenían por allí, medio pivota además. Era obvio también que le iban a cortar porque el equipo en el draft fichó varios pivots, entonces no tenía lugar mucho Jesse Edwards ya por allí. Así que cortado finalmente, yo creo que va a volver seguramente a la G-League y bueno, ahí tratará de demostrar lo que es capaz para ganar su lugar en la NBA una vez más. Veremos si lo logra. El año pasado no jugó casi, jugó 2 partidos apenas en Minnesota, por lo que no era ya de por sí demasiado tenido en cuenta y era obvio que le iban a cortar. Finalmente se oficializó y es cortado por el equipo de Minnesota. Y para finalizar, y esto es lo más importante y de lo que más vamos a hablar, finalmente Toronto tiene nuevo general manager, que era algo que, bueno, estaban en este caso buscando, nuevo presidente de operaciones, más bien, son cargos medio parecidos, pero no son exactamente igual. Finalmente Bobby Webster es el nuevo encargado del equipo de Toronto Raptors de cara a lo que se viene, ¿no? Con la salida de Ujiri evidentemente quedó el rol vacante y lo termina tomando en este caso Bobby Webster. Dice Yamcha, última hora, justamente los Toronto Raptors han nombrado al gerente general Bobby Webster como jefe de operaciones de baloncesto del equipo y han llegado a un nuevo contrato, según informaron fuentes a ESPN. Webster se unió a Raptors en 2013 como primera contratación de Masai Ujiri y ahora asume el cargo de máximo responsable. Ya habían estado trabajando juntos, por lo que el proceso tiene pinta de que va a ser tranquilo, digamos. Va a ser un proceso de realmente continuidad, básicamente, ¿no? No es alguien que viene desde afuera a romper todo, básicamente. No, tiene pinta que no. Tiene pinta que Bobby Webster va a seguir más o menos los pasos de Ujiri y el equipo va a seguir siendo más o menos muy similar a lo que venía haciendo. Vamos a leer un poquito de lo que nos dice Yamcha en este caso, con un poquito más de información. El gerente general de Raptors, Webster, dirigirá las operaciones de baloncesto, como decíamos anteriormente. Toronto Raptors está nombrando al gerente general Bobby Webster como jefe de operaciones del equipo y las partes han llegado a un nuevo contrato, dijeron fuentes a ESPN el lunes. Webster sucede a su ex jefe, qué curioso cómo es todo, ¿no? Pero en el mundo de las empresas funciona así de esta manera, como director ejecutivo de los Raptors. Los Raptors se desvincularon de Ujiri el 27 de junio, un día después del draft de la NBA. Eso fue muy raro, la verdad, fue muy curioso. Pero como les digo, como termina quedando finalmente uno de los que estaba trabajando ahí, y uno entiende un poco más todo, ¿no? Claramente uno entiende un poquito más todo de por qué hicieron lo que hicieron, porque evidentemente ya debía estar medio hablado de que
el que iba a quedar era él y no iba a cambiar mucho la cosa. Anunciaron que habían contratado a SEA Executive Search para que les ayudara a contratar un nuevo presidente. Webster permanecerá como gerente general, o sea, va a tener los dos cargos básicamente, ¿no? Va a ser gerente general y va a ser presidente de operación todo al mismo tiempo. Reitero, es un cargo medio parecido, digamos, no cambia mucho la cosa. Hay muchos equipos que tienen dos cosas, hay muchos equipos que tienen solamente gerente general y punto. Entonces no cambia mucho la ecuación, pero va a quedar como el jefe máximo de todo directamente. Y todo Toronto Raptors va a estar a cargo de este señor al fin y al cabo. Eso es lo más importante. Va a decidir él y tomar decisiones sobre todo lo que pasa en Toronto. Básicamente de cara a lo que se viene. Webster se unió a Raptors en 2013 como primera contratación de Ujiri. Curioso que haya sido la primera encima. Ascendido desde vicepresidente de estrategia y gerente general asistente hasta el puesto de gerente general y ahora ocupa el puesto máximo en la organización. Como decíamos anteriormente, va a ser el 1 de Toronto Raptors. Todo lo que pasa en Toronto va a pasar por este señor. Muy joven dentro de todo, 40 años, inicia su temporada 21 en la NBA. Comenzó en la oficina de la liga 2006-2013, luego se unió a los Raptors. Comenzará su novena temporada como gerente general. Es interesante eso también, miren qué carrera interesante que ha hecho este señor. Seguramente debe saber mucho de cómo funciona la NBA. Los Raptors hablaron con varios candidatos para el puesto de máximo responsable del equipo, pero Webster impresionó al director ejecutivo de Maple Leaf Sports y Entertainment, Kelly Pelly, y otros directivos de la MLSD. Comenzó la búsqueda de sustituto Ujiri a finales de junio. Pelly y Webster pasaron un tiempo crucial juntos durante el día de verano de la NBA en Las Vegas, lo que permitió también observar el estilo de gestión de Webster y le dio la oportunidad de explicar el proceso de su cargo. Obviamente siempre es más fácil confiar en una persona que ya está en el equipo, ¿no? Evidentemente que traer a alguien desde afuera que anda a saber. Ujiri se unió a los Raptors como gerente general en 2013, ganando el premio ejecutivo del año de la NBA de esa temporada, antes de llevar a Toronto al único título de la NBA en 2019. El único equipo fuera de Estados Unidos en lograr la hazaña. Los Raptors tuvieron un récord de 30-50 la temporada pasada y se premió la postemporada por ese año consecutivo. Obviamente que están con todo el desarrollo de Barnes, Ingram, Hershey, Barrett, Jacob Poeltl y Quickley. Y vamos a hablar un poquito de esto a continuación. Antes que nada, igualmente, bueno, se cierra un ciclo finalmente en Raptors, ¿no? Ya se había cerrado con la salida de Ujiri, pero bueno, ahora sí, tienen nuevo general manager, nuevo presidente de operaciones al mismo tiempo. Y se cierra un lugar. Ujiri claramente fue muy importante para la historia de Toronto Raptors. Hay mucha gente que lo critica mucho a Ujiri. Es real. Y podemos quizás estar de acuerdo en que los últimos años de Toronto Raptors no fueron buenos. Los 2 o 3 últimos, seguramente que sí. Que al equipo por ahí se lo veía un poco sin rumbo. Podemos estar un poco de acuerdo también. Puede llegar a ser real eso. Pero Ujiri es un crack, o sea, yo veo muchas veces en las redes sociales críticas feroces a un tipo que sacó campeón a Toronto. O sea, para sacar a campeón a Toronto es un montón. O sea, es muchísimo. Sacar campeón a Toronto, un equipo que ni siquiera es estadounidense, es una barbaridad realmente, es un montón. Después alguno me podrá decir, bueno, pero si los jugadores no estuvieran lesionados, seguramente que sí. Pero estaba en la final Toronto ya de por sí. Ya era un montón al mismo tiempo. Y se la jugó con Kawhi, le salió muy bien. Y anteriormente a eso había tenido muy buenos equipos Toronto, que reitero, es un equipo que ni siquiera es estadounidense. Miren ustedes, por ejemplo, equipos, no sé, como Sacramento. Sacramento es la capital de California, o sea, para que se haga una idea. Y es un desastre el equipo. Todos los años, hace 20 mil millones de años, toda la historia ha sido un desastre Sacramento, salvo un ratito allá a principios de siglo, ¿no? Entre 2000 y 2003, 2004, 2005, por ahí el equipo andaba medio bien. Después del equipo de los últimos 20 años de Sacramento Kings, es un desastre, con todo el cariño y respeto a los fanáticos de Sacramento, que lo saben más que nadie, seguramente también. ¿Qué tanto otro equipo, no? Charlotte Hornets, no sé, equipos que realmente... Pelicans, por ejemplo, que últimamente tampoco pareciera... Y ya ha tenido un pick 1 incluso Pelicans. Y anteriormente también, o sea, otro montón de equipos que han pasado por la NBA y que no tienen ni un anillo, nada. Y Toronto tiene uno. Y fue Ujiri el que realmente armó todo eso. Y reitero, anteriormente a eso, había hecho muy buenas temporadas con DeRozan y Kyle Lowry, que no se le había dado lamentablemente, porque bueno, estaba LeBron ahí enfrente. Pero también, o sea, es realmente una época importante para Toronto Raptors que ha hecho muy bien las cosas. En los últimos años es cierto, sí que es cierto, y ellos sí puedo estar de acuerdo realmente con la crítica a Ujiri en los últimos 2 o 3 años, de que el equipo parece medio a la deriva y está medio raro todo armado, ¿no? Tiene un equipo que, bueno, gasta bastante dinero realmente, hay bastante dinero invertido en algunos jugadores que no sé yo bien si los valen. Y bueno, tendrá que tomar algunas decisiones Toronto de cara a lo que se viene. Evidentemente que sí. El equipo ya para este año obviamente tiene el roster completo. Y para el año que viene también. El año que viene ya tiene 187 millones en salario, que es un montón. No sé en cuánto va a estar el tope salarial el año que viene. Yo diría que va a estar más o menos en... Este año 187 millones, este año. El año que viene yo creo que va a estar en 200 más o menos, porque va a subir como un 7%. Así que va a estar alrededor de 200, más o menos. Entonces, van a estar ahí, con algunos fichajes más que hagan, solamente se pondrán ahí alrededor del tope.
Pero tiene el equipo ya completo también. Scottie Barnes el año que viene va a ganar 41 millones, 40 Ingram, 32 Quickly, RJ Barrett 29. Será el último año de contrato de RJ Barrett. Jakob Poeltl ya tiene contrato por varios años más. Este es de 19 y medio, igualmente sí, lo aceptó y después firmó por 3 años más. Después Grady Dick, bueno, va a ser restringido el otro año. Murray Walsh, que es el nuevo, el rookie del equipo. Jacoby Walter tiene contrato un par de años más. Mogbo, Sheed. Vamos a ver qué hace el equipo. Evidentemente uno ve el roster y no es mal roster, la verdad. Es un roster bastante correcto dentro de todo, pero que claro, vos ves este roster y decir, bueno, ¿es un núcleo joven suficientemente bueno como para dentro de 2-3 años salir campeón? Probablemente no, ¿no? Probablemente no, y ahí está la cosa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué hace finalmente Toronto. Yo creo que Western va a tener mucho trabajo que hacer, evidentemente, y que este va a ser un año muy de transición para los Raptors. Va a ser un año muy de transición como para ver realmente quién sí, quién no. Obviamente Scottie Barnes sí, es un sí completamente rotundo. Creo que es el único que es un sí para el equipo. La base del equipo de Toronto Raptors es seguramente Scottie Barnes. Seguramente, ¿no? Después, bueno, Ingram como escudero no está mal. La verdad que es un jugador bastante correcto, creo yo. Y Jakob Poeltl de pivot está bien para mi gusto. O sea, me parece correctísimo. Jakob Poeltl de pivot es un buen pivot. Defiende bien, inteligente, todo, rebotea. Está correcto para mi gusto. Pero después el resto están todos en la mira, Quickly, para empezar, recontra la mira. Tiene un contrato altísimo, además. Ese fue uno de los grandes. Por eso yo les digo que últimamente Toronto como que está medio a la deriva. El contrato que le dieron a Quickly es una barbaridad. O sea, 32,5 millones 100% garantizados para Quickly durante los próximos años. Es un disparate realmente. Es muchísimo dinero. No es tan buen jugador Quickly como para ganar eso. RJ Barrett, 30 millones gana la próxima temporada. O sea, 27 esta que empieza y 29,6 la otra. Va a estar en la mira también. Claramente son los dos que creo yo más hay que seguir de cerca. Y después, bueno, quizás Grady Dick habrá que empezar a ver qué onda, ¿no? Porque ya los 2 primeros años de su carrera, bueno, fueron más o menos, la verdad. Es un buen tirador, pero tiene que mejorar en otras facetas también de su juego. Y después, bueno, tiene un montón de otros chicos que son interesantes también, ¿no? A mí me gusta mucho. Murray igual me gusta mucho, o sea, que acaban de draftear, me parece un buen jugador, va a ser bueno. Jacoby Walter me gusta un montón también. Mogbo me gusta bastante, pero creo que, reitero, como que necesitan un poquito más seguramente de poder. Y han estado ahí como en el medio los últimos años. Que ni tanquean del todo. Entonces no han tenido picks tan buenos. Grady Dick fue un pick creo que 13-14, si mal no recuerdo. Y Murray igual fue un pick 9. Que vamos a ver cómo sale. Capaz sale muy bien. No creo que sea una superestrella NBA. Ni siquiera una estrella. Pero va a ser un muy buen jugador de rol probablemente. Pero capaz que sale mejor que eso y termina siendo una medio estrella. Y puede dar el equipo el salto con Murray Wolf. Probablemente no. Pero bueno, podría llegar a pasar. No sería tan loco tampoco. Pero al estar ahí en el medio, como que tampoco han tenido picks muy buenos. Y han traspasado picks suyos incluso, entonces, como que no sé, se han movido raro últimamente. Por eso creo yo que el nuevo gerente general y presidente de operaciones, Bobby Western, va a tener ese trabajo de pensar bien qué es lo que hace. Y qué es lo que pretende para el equipo de cara, lo que se viene como para construir de este equipo, un equipo que pueda pelear nuevamente por el anillo, ¿no? Cosa que en los últimos años ha estado muy pero que muy lejos. Ya en el año de la burbuja, bueno, el equipo dio la salida de Kawhi, obviamente dio un paso hacia atrás, pero seguía siendo un bastante buen equipo. Al año siguiente, bueno, ya seguía siendo un buen equipo, pero ya se notaba que estaba complicada la cosa. Y después el equipo, la verdad, que se cayó por completo. Después el equipo la verdad que se cayó por completo. Y cometieron algunos errores también bastante tontos, como perder a Van Vliet gratis, por ejemplo. Ese tipo de cosas que también es cierto que, bueno, el equipo los últimos 2 o 3 años, como les digo, estuvo medio complicado y medio a la deriva. Pero bueno, yo creo que el equipo tiene futuro, porque reitero, uno ve el roster y yo creo que además, estando en la conferencia este roster puede sorprender. A mí no me sorprendería ver a Toronto en los playoffs, no me sorprendería ver a Toronto sexto, séptimo, algo así, no sería tan loco. El año pasado estuvo muy lesionado el equipo, también hay que decirlo todo, se perdieron muchos partidos, muchos jugadores. Ingram, bueno, llega en febrero y no jugó. Casi. Quickly se perdió gran parte de la temporada. Barrett estuvo lesionado también. Scottie Barnes también se perdió un montón. Entonces, claro, no pudo jugar mucho en conjunto. Tenían técnico nuevo además que llegó el año anterior. Entonces, bueno, también un poquito incidía eso. Pero la verdad que ahora mismo, con un poquito más de rodaje, por ahí el equipo puede dar alguna sorpresa. Veremos qué pasa. A mí me gustaría que le vaya bien, la verdad, pues es un equipo bastante simpático el de Toronto Raptors. Y me gustaría que tengan buen futuro. Pero reitero, hay varios jugadores por ahí que van a estar en la mira y veremos qué pasa también. Si les gustó el video, como siempre saben, like, suscripción, campanita, yo Eduardo Montonazo. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Y obviamente nos vemos la próxima.